Hola, pues bueno, soy Marta, tal como me habéis presentado, soy nutricionista. Es un placer para mí el poder hablar sobre un tema que nosotros aquí en España pues defendemos y trabajamos mucho, que es la dieta mediterránea, y en especial centrarme en lo que sería pues el tratamiento que se hace en la hipertensión arterial con este tipo de pauta, ¿no? Hay cosas que igual pues ha comentado la compañera anterior. Bueno, espero no repetirme mucho, voy a dar mi visión, ¿no? Desde la perspectiva que tengo de profesional que trabaja con la dieta mediterránea. El término de dieta mediterránea sabéis que empezó ya hace un tiempo, se empezó a utilizar por unos doctores, el doctor Ansel y Margaret Case, en la década de 1950, mucho antes de que se empezaran a publicar los primeros resultados del estudio de los 7 países. Después de muchas investigaciones, se pudo observar que en los países mediterráneos parecía que había una menor incidencia de enfermedades del corazón que en otros países del norte de Europa y del continente americano, ¿no? En el estudio de los 7 países, lo que se buscaba era conocer la influencia que tenían los hábitos alimentarios en el desarrollo de enfermedades coronarias, como por ejemplo la arteriosclerosis. Sabéis que la principal causa de muerte a nivel mundial es de origen cardiovascular, ictus cerebral y cardiopatía isquémica. Por lo tanto, es muy interesante el poder encontrar maneras y estrategias para poder reducirla. El estudio de los 7 países se centró sobre todo en la investigación de grasas dietéticas y no tanto en la cantidad, sino en la calidad de esas grasas, ¿no? En el estudio se intentaba poder localizar qué tipo de grasas eran las más beneficiosas para la salud. Hay un momentito que se me ha ido la pantalla. Bueno, ¿qué se pudo ver? ¿No? Que había se hizo una comparación con ciertos sectores de la población de Finlandia, Holanda, Japón, Estados Unidos, Italia, Yugoslavia y Grecia. ¿Qué es lo que se pudo ver con este estudio tan interesante? Pues que la mortalidad por motivos cardiovasculares o coronarios en los países del Mediterráneo, como por ejemplo Italia, Yugoslavia, Grecia, era mucho menor que en los otros países que formaban parte del estudio. Un buen ejemplo es España. En España podemos presumir que la esperanza de vida de las mujeres es la más elevada de Europa. Estamos rondando los 85 años y en el caso de los hombres también más o menos entre los 82 y 83 años. Eso quiere decir que pues, hay algún tipo de factor que podría ser alimentario que nos protege de estas enfermedades que en otros países sí que son la principal causa de muerte. Bueno, ¿qué es lo que se pudo ver de este estudio, ¿no? Pues que la dieta mediterránea se caracterizaba por un menor consumo de grasas saturadas, que además eran sustituidas por grasas insaturadas, y que el alimento estrella en cuanto a la grasa era la aceituna y el aceite de oliva. El consumo de aceite de oliva no es el único factor que hace que la dieta mediterránea pueda ser positiva para proteger el corazón. Se une a un consumo elevado de cereales, frutas, verduras, legumbres, vino, que veo que habéis estado hablando del vino hace un ratito, luego veremos, pescado en cantidades pequeñas, una moderación en la toma de carnes y de lácteos, y además todo esto se unía a la práctica de actividad física, ¿no? Más que nada porque las zonas mediterráneas que se estudiaban eran de la población rural. Por lo tanto, por un lado había el consumo de unos alimentos característicos y por otro lado también había unos hábitos de actividad física que nos llevaban a un concepto nuevo que fue el de dieta mediterránea, ¿no? Como un modelo de dieta equilibrada para que los países que no eran de la zona mediterránea pudieran seguir con el objetivo de poder evitar o reducir el riesgo cardiovascular. En el 2010, el 16 de noviembre del 2010,
la dieta mediterránea fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad durante la quinta reunión que tuvo lugar en Kenia para, pues bueno, en la que ya se pudo decir que este tipo de alimentación ya no es un modelo solo de la zona mediterránea, sino que tendría que ser un modelo a seguir por el resto de los países. Bueno, ¿por qué la dieta mediterránea es positiva para la salud? ¿Por qué la dieta mediterránea podría reducir el riesgo de hipertensión? O mejorar los valores de tensión arterial en las personas que tienen hipertensión. Sobre todo por el contenido de nutrientes que tienen los alimentos que forman la dieta mediterránea. Por un lado, la dieta mediterránea se caracteriza por tener una cantidad de fibra elevada. Por un lado, la fibra soluble, pero también la fibra que no es soluble. ¿Qué ventaja nos da la fibra soluble? Pues la ventaja que nos da la fibra es que reduce la absorción de colesterol y, por lo tanto, los niveles de colesterol en sangre están reducidos, ¿no? Esto disminuye lo que es la aterosclerosis y, por lo tanto, contribuye a normalizar la tensión arterial, tanto en las personas que tienen hipertensión como las que no tienen. Las fibras hidrosolubles, además de reducir los niveles de colesterol, también reducen la velocidad en la que la glucosa se absorbe, por lo que la dieta mediterránea también podría ser muy positiva para esas personas que tienen problemas de diabetes, que la mayoría de ellos además tienen también pues, hipertensión arterial. Y luego también tiene otro tipo de beneficios, ¿no? La fibra nos ayuda a ir al baño, actúa como prebiótico y, por lo tanto, pues es interesante que cubra entre 25 y 30 gramos al día. Luego veremos un poquito cómo en la dieta mediterránea se puede llegar a cubrir esta cantidad recomendada de fibra. Otra característica de la dieta mediterránea que nos puede facilitar el cuidar el corazón y el reducir los niveles de tensión sería pues el perfil de lípidos que hay en los alimentos que consumimos. Por un lado, la dieta mediterránea es alta en ácidos grasos insaturados. El aceite de oliva sería la principal grasa que utilizamos, pero luego también hay otro tipo de grasas insaturadas, como por ejemplo las poliinsaturadas omega 3 y omega 6, que también veremos que son aliados para combatir los problemas cardiovasculares. En las zonas mediterráneas utilizamos el aceite de oliva para todo, tanto para cocinar como para aderezar las ensaladas. Antes la compañera decía que el mejor es el aceite de oliva virgen extra, efectivamente, pero especialmente pues lo recomendamos en las ensaladas y verduras que se va a consumir en crudo, ¿no? Porque cuando el aceite de oliva extra virgen pues lo utilizamos para cocinar, se pierde la vitamina E, por ejemplo, ¿no? Entonces, como también es un producto mucho más caro que el aceite de oliva refinado, pues muchas veces recomendamos a las personas que no se pueden costear aceite de oliva extra virgen para todas las comidas, que lo hagan, que lo utilicen sobre todo para aderezar ensaladas, verduras, etcétera. El ácido oleico sería el ácido graso monoinsaturado que encontramos en la aceituna y en el aceite de oliva, y pues también lo podemos encontrar en otros alimentos como por ejemplo el aguacate, ¿no? Que hablábamos antes, la compañera estaba mencionando. En la zona mediterránea en los últimos años el aguacate también se está consumiendo cada vez más, por lo tanto pues lo podemos también unir a esos alimentos que son beneficiosos para el corazón. En cuanto al omega 3, tanto el ácido eicosapentanoico como el ácido docosahexanoico lo podemos encontrar en pescados de agua fría como la sardina, la anchoa, arenque y salmón. Aquí consumimos mucho la sardina y la anchoa, por lo tanto son, además los pescados azules, algunos son más baratos y por lo tanto pues los puede consumir todo el mundo. También podemos encontrar ácidos grasos omega 3 en vegetales, en forma de ácido alfa-linoleico, como en las semillas de lino, de chía, quinoa, cánola, pero quizás en la dieta mediterránea los alimentos vegetales más ricos en este tipo de grasa serían por los frutos secos y las semillas.
las pipas de girasol, las pipas de calabaza, y por otro lado también dentro de ese perfil que tiene la dieta mediterránea cardiosaludable estaría la riqueza de omega 6, gracias pues, al consumo de frutos secos, semillas, los aceites también. Estas grasas son grasas que nos protegen y que reducen todas esas enfermedades cardiovasculares que comentaba hace un momento, ¿no? Cuando hay ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, el organismo los transforma en icosanoides, y estos icosanoides tienen pues esa capacidad de disminuir el cúmulo de placa, que son esa placa que tiene grasa, colesterol, calcio y que endurece y bloquea las arterias, aumentando la tensión arterial. Además, en la dieta mediterránea lo que hacemos es sustituir grasas monoinsaturadas por saturadas. Esto lo que hace pues es reducir también el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La dieta mediterránea, siempre que sigamos el patrón, también os comento que la dieta mediterránea nosotros la defendemos aquí en la zona mediterránea, pero cada vez más pues lo que son los hábitos que vienen de otras culturas también están haciendo que esta dieta mediterránea se deforme. Por lo tanto, no todo el mundo aquí sigue la dieta mediterránea. Pero hablando un poquito de lo que deberíamos hacer y lo que realmente se puede definir como dieta mediterránea, se caracteriza en que el contenido en ácidos grasos saturados está reducido, ¿no? Porque pues el consumo de carnes, de embutidos, de lácteos está pues bueno, consumido de una forma moderada. Sí que es verdad que actualmente hay mucha gente que consume exceso de grasa saturada que procede de sobre todo los productos de bollería y de pastelería industrial, pero claro, estos alimentos ya no están dentro de la recomendación, por lo tanto, no se consideran parte de la dieta mediterránea, pero están ahí y sí que es verdad que deforman mucho el patrón de dieta mediterránea tal y como la estamos recomendando. El exceso de grasas saturadas aumenta el riesgo de aterosclerosis y de tensión arterial elevada. Por lo tanto, si la dieta mediterránea tiene una concentración moderada, pues va a ser protectora. La dieta mediterránea, por lo que comentábamos ahora hace un momentito, pues también es baja en contenido en colesterol. Luego veremos un poquito las raciones que se recomiendan de estos alimentos. Aquí os he puesto un poco lo que sería el reparto de las grasas para que haya equilibrio, ¿no? Para que se pueda decir que ese perfil lipídico está dentro de la protección del corazón. A lo normal se recomienda un 30% del total de las kilocalorías del día que formen parte de lo que es la grasa, pero en el caso de la dieta mediterránea, que consumimos el aceite de oliva como base de grasa, podríamos llegar a subir al 35%. Luego, pues las grasas tienen que estar en equilibrio. Por ejemplo, de los ácidos grasos saturados nos recomiendan entre un 7 y 10%, grasas poliinsaturadas entre un 5 y un 10%, de las monoinsaturadas, es decir, del aceite de oliva, entre un 12 y un 20%, y el colesterol dentro de lo que es la dieta mediterránea estaría por debajo de los 500 miligramos diarios. Haciendo un repaso de todo aquello que hace que la dieta mediterránea sea tan buena para reducir la hipertensión, podemos mencionar que al ser muy rica en vegetales, contiene una serie de sustancias, de compuestos bioactivos que reciben el nombre de fitoquímicos. Yo os menciono un par de ejemplos, ¿no? Que pueden ser buenos, que se ha podido comprobar con diferentes estudios que pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, en el caso de las isoflavonas, parece ser que los estudios nos indican que reducen los niveles de colesterol total y de colesterol LDL, por lo tanto, previenen la formación de placa de ateroma y reducen enfermedades cardiovasculares. ¿Dónde encontramos isoflavonas? Pues en alimentos que consumimos mucho en la dieta mediterránea, como la zanahoria, el brócoli, la coliflor
el pepino, el tomate, los pimientos, tanto el rojo como el verde, berenjena, perejil, garbanzo, cebolla, cacahuete, manzana. La soja no la consumimos, no es un alimento propio de la dieta mediterránea, pero bueno, también la tenemos incluida en los últimos años, la podemos encontrar en todos los supermercados, las frutas también, el té verde. Hoy me parece que os he tocado esto sin querer. Ahora. Se puede ver, ¿verdad? La presentación. Sí, maestra, se ve bien la presentación. Es que se me tapa y no sé qué he tocado. Bueno, siguiendo un poquito con los fitoquímicos, mencionar un par más, ¿no? El tema de los fitoquímicos es muy complejo, pero bueno, es interesante saber que una dieta muy rica en vegetales nos aporta todo de antioxidantes. Las antocianinas también son muy interesantes, sobre todo las encontramos en lo que son las verduras muy moradas, como el repollo, la cebolla. También lo encontramos en la manzana, en la pera, en la uva, mora, ciruela, etcétera. Y aparte de pues, evitar la degeneración celular de diferentes órganos, también tiene acción antihipertensiva. Los fitoesteroles también tienen la capacidad de reducir los niveles de colesterol en sangre, especialmente porque reducen la absorción a nivel del intestino y por lo tanto los niveles en sangre pues, no se elevan tanto. Lo podemos encontrar en el brócoli, coliflor, pepino, soja, tomate, berenjena, en los cereales integrales, frutas en general, frutos secos, incluso en los aceites vegetales que están sin refinar, como por ejemplo podría ser el aceite de oliva virgen extra. Hay productos funcionales que hoy en día se venden, ¿no? Y que pues tienen el objetivo de reducir, ¿no? El colesterol que hay en la sangre. Yo creo que lo mejor antes de comprar este tipo de productos, aquí en España tenemos el Actimel, por ejemplo, es mucho mejor revisar la pauta de alimentación que está haciendo esa persona y incluir toda una variedad de frutas, verduras, legumbres, frutos secos. El efecto va a ser el mismo y no nos vamos a gastar dinero. Las saponinas también, aparte de ser sustancias antiinflamatorias, reducen los niveles de colesterol en sangre y también pues, tiene efectos pues, antioxidantes contra el cáncer de estómago, por ejemplo, ¿no? Nos centramos un poco más en la parte del corazón. Lo encontramos en el ajo, la cebolla, en la raíz de regaliz, en el espárrago, zarzaparrilla, etc. El conjunto de fitoquímicos de la dieta mediterránea hace que nuestro corazón esté protegido. Y además, todo el aporte que hay de alimentos, tanto vegetales como de origen animal, también nos aporta toda una serie de vitaminas y minerales que son los que cuidan también de nuestro aparato circulatorio, ¿no? Y de nuestro corazón, que es la vitamina A, la vitamina B, la C, la D, la E, y luego también minerales como el hierro y el zinc, por ejemplo. A mí me interesa mucho comentar también que dentro de esa composición que tiene la dieta mediterránea podríamos hablar también de la característica de reducir o de que tiene un índice glucémico bajo, ¿no? Siempre que pues, sigamos la pauta. El índice glucémico bajo, pues lo que mantiene es los niveles de glucosa en sangre más estables, reduce el riesgo de obesidad, de diabetes tipo 2 y también de hipercolesterolemia. Por lo tanto, una dieta que tiene un índice glucémico bajo siempre va a ser mucho más interesante, ¿no? La dieta mediterránea tiene un índice glucémico bajo, especialmente por el aporte que tiene de fibra. Bueno, vamos a ver un poquito cómo tendría que ser la dieta mediterránea, cómo nosotros aquí la utilizamos, sobre todo pues para mejorar el estado de salud de las personas, ¿no? Antes pues habéis visto ya una pirámide. Yo os pongo aquí la que está actualizada, que es un poquito diferente a como la teníamos antes, ¿no? En la parte de abajo, como podéis ver, ya no solo recomendamos la parte dietética, sino también la parte de la actividad física y del equilibrio emocional, porque no solo la alimentación
afecta positiva o negativamente en el organismo, sino que también la actividad física y nuestro equilibrio emocional, ¿no? Cómo nos sentimos. Entonces, en la parte de abajo ya nos dicen que tenemos que mantener unos estilos de vida saludable, haciendo una hora mínima de actividad física, hasta hace poquito recomendábamos solo media hora, un equilibrio emocional, sabéis que pues a veces con la ansiedad se come más de la cuenta, se come peor, un balance energético que sea adecuado, ni por encima ni por debajo, sobre todo pues para evitar problemas de sobrepeso, de obesidad, pero también problemas de bajo peso, utilizar técnicas culinarias saludables y un consumo de agua que sea el adecuado, ¿no? Alrededor de 4, 6, incluso 8 vasos de agua, siempre teniendo en cuenta que esta nueva pirámide se adapta a las características de cada persona, ¿no? No todo el mundo va a consumir la misma cantidad de alimento, ¿no? Porque va a depender de la edad que tenga, de la actividad física que haga, de la etapa fisiológica en la que se encuentra. Entonces, se habla de veces al día, pero quizás no se habla tanto de cantidades, ¿no? Porque una persona que pues hace una ingesta de 6.000 calorías al día porque es un deportista de élite, pues seguramente va a consumir más cucharadas de aceite de oliva que uno que a lo mejor está haciendo una alimentación de 1.500 calorías. Por lo tanto, lo que vemos en esta pirámide es una base en la que hay alimentos que nos aportan energía y que forman parte de la dieta mediterránea. Ahora veremos un poquito, ¿no? Las cantidades aproximadas, pero vemos la pirámide que la base sería la energía, ¿no? Porque la dieta mediterránea nos aporta un mínimo de un 50% hasta un 60% de hidratos de carbono. Según el grado de actividad física, se tendrá que aumentar o se tendrá que reducir. Ahora veremos un poquito a lo que equivale la recomendación general. En la parte de arriba tenemos frutas, verduras y tenemos el aceite de oliva. Arriba estarían los alimentos proteicos, por un lado los que nos dan calcio y por otro lado pues los que nos aportan proteína de elevada calidad. Aquí tendría que haber una raya que fuera visible. Yo cuando, bueno, porque lo he cogido de la Sociedad de Nutrición Comunitaria Española, pero tengo hecha una en la que tengo una línea para que no haya confusión, ¿no? Porque hay gente que se piensa que esto de aquí arriba está recomendado. Esto de aquí arriba no estaría recomendado. Serían alimentos que están dentro de lo que es la dieta mediterránea, pero que se deberían consumir de forma opcional, ocasional y siempre en cantidades moderadas, que son pues, las carnes procesadas, los embutidos, los dulces, la bollería, la pastelería y el alcohol, ¿no? Antes mencionaban el alcohol. Sí que es verdad que hubo un tiempo en los que había mucha defensa del consumo de alcohol, incluso pues había médicos que lo recomendaban a todo el mundo, ¿no? Adultos, pero actualmente está en desuso, ¿no? Esta recomendación porque, bueno, el consumo de alcohol quizás nos podría llevar a complicaciones que, pues bueno, contrarrestan el efecto positivo que pueda tener. Aún así, quien quiera, sea adulto, no tenga ningún tipo de complicación de la salud y no lo tenga contraindicado, sí que de vez en cuando podría tomar pues un poquito de cerveza, un poquito de vino, pero veremos un poquito las cantidades. Cuando yo recomiendo la dieta mediterránea a una persona que tiene unos hábitos muy desordenados, le diferencio, por un lado, lo que debe consumir cada día y lo que debe consumir a nivel semanal, ¿no? Cada día, ¿cómo lo podemos organizar? Por un lado, asegurar ese porcentaje de al menos el 50% de hidratos de carbono, que lo aportaríamos con los farináceos como el pan, cereales de desayuno, patata, pasta o arroz. Y más o menos la cantidad para una persona estándar podría ser pues, una ración equivalente a 40-60 gramos de pan, de 30-60 gramos de cereales de desayuno, unos 200 gramos de patata, unos 60-80 gramos de pasta o de arroz. Todo esto hablando siempre en crudo y porción comestible. Y recomendarles siempre pues, que alguna de las raciones de cereales sea integral, ¿no? Por el tema que hablábamos de pues lo que es el índice glucémico, para disminuir el índice glucémico. Por lo tanto, cada día deberíamos tomar entre 4 o 6 raciones. Siguiendo un poco lo que comentábamos antes, pues bueno, dependerá de la actividad física que haga esa persona.
Igual pues la ración de una persona que hace culturismo del pan, de la ración de pan, en lugar de ser 40-60 gramos, igual son 80-100 gramos, ¿no? O en lugar de ser 6 raciones, son 8 raciones. Esto dependerá, pero por norma general podríamos decir que al día mínimo deberíamos consumir 4 veces uno de estos alimentos. Cada día también deberíamos consumir las frutas, verduras que hemos comentado que serían uno de los alimentos estrellas de la dieta mediterránea, sobre todo por su contenido en fibra, vitaminas, minerales, fitoquímicos. Nos recomiendan al menos 2 raciones diarias de verdura y hortaliza. La cantidad, ¿cuál sería? En crudo y porción comestible, alrededor de 150-200 gramos. Podría ser ensalada, podría ser una verdura cocida con cualquier técnica culinaria que sea saludable. Se recomienda que al menos una de las 2 raciones sea una ensalada. Parece fácil 2 raciones diarias, pero mucha gente no llega ni a una ración diaria. Por lo tanto, se tiene que potenciar el consumo de estos alimentos. Por otro lado, estaría el grupo de las frutas, que mínimo pues lo recomendable es consumir 3 raciones diarias, y una ración de fruta más o menos sería entre 120 y 200 gramos en crudo y porción comestible. Por lo tanto, en el caso de consumir mucha fruta y superar las 3 raciones no habría ningún problema. Entre las 3 raciones de fruta y las 2 de verdura hacemos un total de 5, que es lo mínimo que se recomienda y que pues en una dieta mediterránea se cubre fácilmente. ¿Qué tiene también de característico la dieta mediterránea? Que es una dieta muy sostenible, ¿no? Y es muy fácil encontrar alimentos de temporada en nuestras fruterías y verdulerías, de manera que en otros países quizás no, pero aquí obtenemos alimentos de calidad que son de temporada, que están en su maduración óptima, que son más baratos y los podemos encontrar en todas las tiendas. Por lo tanto, es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos todas las estaciones del año, variedad de frutas y de verduras para poder cubrir esas necesidades de vitaminas, minerales, antioxidantes. Aquí tenéis otra imagen, ¿no?, con las verduras. Antes comentaba la compañera el tema de los lácteos. Lo que es la dieta mediterránea en sí, como tradición, como cultura gastronómica, sí que incluye los lácteos. Los lácteos nos aportan proteína, nos aportan calcio y pues es recomendable su consumo en todas las etapas de la vida, ¿no? Habrá algunas etapas en las que más, como en la etapa infantil o durante el embarazo, y a lo mejor habrá situaciones en las que se tenga que pues, disminuir o se tenga que sustituir por otros alimentos, pero por definición de dieta mediterránea los lácteos están incluidos, la leche y los derivados, ¿no? El queso, tenemos una variedad de quesos muy amplia, y los yogures, ¿no? Nos recomiendan 3 raciones, pero yo creo que con 2 muchas veces ya podemos cubrir si pues, la dieta es equilibrada porque aportamos calcio por otros alimentos también, ¿no? Pero entre 2-3 raciones sería lo recomendable. Una ración, ¿a qué equivale? A un vaso de leche, a 2 yogures y a un trocito de queso. Ese trocito de queso, ¿qué cantidad va a tener? Pues en función de si está muy curado o en función de si es más fresco. Si está muy curada, pues con poca cantidad tendremos suficiente. Por ejemplo, con 15 gramos de queso parmesano tendríamos suficiente. Si el queso es curado, entre 40 a 60, y si es fresco, 125 gramos, incluso más, ¿no? Porque mientras más concentrado, más cantidad de calcio tiene, pero también tiene más sal, tiene también más colesterol, grasas saturadas, y por lo tanto pues hay que saber escoger el tipo de queso. También cada día tendríamos que consumir otro de los alimentos estrella de la dieta mediterránea, que es el aceite de oliva. Virgen extra, hemos dicho, sobre todo en las ensaladas y en las verduras crudas. Se recomienda de 3 a 6 raciones. Dependerá de las calorías que consuma, porque no hablamos tanto de cucharadas, ¿no? Porque todo va a depender del total de calorías diaria. Y hemos dicho que entre un 30 a 35%
se podría pues, alcanzar sin que haya ningún riesgo para la salud. Una ración equivale a una cucharada sopera, que más o menos son 10 mililitros. Por otro lado, también tenemos muy en cuenta esos alimentos que hay que consumir semanalmente y que son muy nuestros, muy de la dieta mediterránea. La legumbre, que ha habido unos años que no se ha consumido tanto, ¿no? Porque antes la legumbre era un alimento pues, que sobre todo utilizaba la gente que no tenía tantos recursos económicos para obtener proteína, ¿no? Los que tenían más dinero consumían carne y los que tenían menos dinero pues consumían este tipo de alimentos. Ahora ya hace unos años que otra vez se ha vuelto a revalorizar y la legumbre se considera un alimento estrella dentro de la dieta mediterránea. A la semana deberíamos consumir entre 3 y 4 raciones. La cantidad aproximada entre 60 y 80 gramos en crudo. Nos aportan hidratos de carbono, nos aportan proteínas de buena calidad y nos aportan grasas de las que hemos dicho que son saludables. Los pescados de 3 a 4 raciones a la semana, intentando que haya al menos, pues bueno, 2 raciones que sean pescados azules, que hemos dicho que son ricos en omega 3. Una ración de carne magra, ave y huevo de entre 3 y 4 raciones, sobre todo teniendo en cuenta que hemos dicho que la cantidad es pequeñita. Una ración de carne sería más o menos de 100-125 gramos, de pescado entre 125 y 150 y cuando consumimos huevos se considera una ración entre 1 y 2 huevos dependiendo de su tamaño. Pensar que el tamaño de un bistec generalmente si lo pesamos en casa, quien lo consuma seguramente llega a los 300 gramos fácilmente. La dieta mediterránea por definición, nos aporta pequeñas cantidades en los platos, pero no cantidades enormes. Los frutos secos es otro de nuestros alimentos estrella. Sabéis que pues, las investigaciones nos han llevado a que un puñadito al día, más o menos 20-30 gramos, sería recomendable para cuidar el corazón. Mínimo 3 veces a la semana, máximo una vez al día. Pero 20-30 gramos, ¿no? Aquí es difícil porque, bueno, la gente que le gustan los frutos secos los consume en cantidad y han de tener claro que es un puñadito al día, no tenemos que estar consumiendo toda una bolsa de 250 gramos. Bueno, siguiendo un poco con los alimentos de temporada, en nuestros mercados tenemos pescados durante todo el año y, pues bueno, dependiendo de la temporada, tendremos pues ciertos pescados que son más baratos en esa época, ¿no? Entonces, muy interesante porque generalmente pues en los mercados encontramos todo tipo de pescado, pero sobre todo cuando es de temporada lo vemos en cantidad, a precios mucho más asequibles. Y es muy interesante sobre todo pues, para que lo que es el plan dietético de la semana no sea tan caro. ¿Veis? Las carnes también. Y para terminar os quería mostrar un poquito cómo tiene que ser esa dieta mediterránea que hemos dicho que es saludable, cómo la podríamos organizar. Lo que he visto yo sobre todo es que al mediodía a la gente le cuesta de combinar pues todos esos alimentos que hemos visto que hay que consumir cada día, que hay que consumir semanalmente. Sobre todo el problema más grave lo tienen a la hora de hacer la comida del mediodía y la de la noche. Nosotros aquí generalmente consumimos 4 o 5 veces al día alimentos, ¿no? Hacemos un desayuno, una media mañana, una comida fuerte al mediodía, una merienda, incluso una cena, porque cenamos bastante tarde, a partir de las 8 o 9 de la noche, y entonces pues la merienda nos sirve un poquito de tentempié para aguantar hasta la cena. Entonces, el error que tienen muchas personas es que no combinan bien los alimentos, ¿no? Entonces, es muy interesante seguir con esa idea del índice glucémico. Para que el índice glucémico de esa comida sea bajo y sea favorable para evitar problemas de tensión, problemas de colesterol, de obesidad, tenemos que combinar los alimentos. Por ejemplo, al mediodía podríamos hacer un primer plato con un farináceo, patata, cereales o legumbre, hacer un segundo plato con una proteína animal de calidad con una guarnición vegetal. En el caso de que no se consuma carne, pescado, se tendría que hacer otro tipo de combinación. Y luego de postre fruta o yogur, ¿no? Además, pues siempre consumimos pan de acompañamiento, agua y el aceite de oliva para cocinar y para aderezar las ensaladas.
El primer plato en el mediodía, que es la comida más potente, nos aporta energía. Luego veremos que para la noche pues utilizamos una versión más ligera en la que no hay tanto farináceo y hay más verdura. Lo interesante es que combinemos todo para que se aproveche al máximo posible. Siempre recomiendo poner fruta cuando no hay ningún vegetal crudo en el menú y en el caso de que sí lo haya, pues se podrá tomar fruta cruda, fruta en compota, fruta al horno, yogur, etcétera. Y es interesante pues que esto lo tengamos en cuenta para aprovechar al máximo los nutrientes. La otra versión que os comentaba es esta, ¿no? Un primer plato con verdura o ensalada, un segundo con proteína animal con una guarnición que puede ser vegetal o puede ser farinácea, con patata, cereales, legumbres, etcétera. Y finalmente un postre con un poquito la misma recomendación de antes, ¿no? Según el tipo de verdura que hay, pues introducimos una fruta cruda o si no, pues un yogur. Fijaos un poquito que aunque yo lo haya puesto por platos, se puede combinar de muchas maneras. No hace falta que hagamos primer plato, segundo. Se puede hacer un plato combinado en el que pongamos todo, ¿no? Verdura con patata, por ejemplo, y un huevo duro, me lo invento, ¿no? Es un poquito el plan que yo considero que lo tenemos que tener claro para que al final los porcentajes de los nutrientes sean los adecuados, ¿no? La dieta mediterránea seguida pues a rajatabla nos aporta entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, entre un 30-35% de lípidos y entre un 12-15% de proteínas. Luego, pues con los porcentajes que hemos comentado antes de los lípidos, ¿no? Teniendo en cuenta que los monoinsaturados tienen que estar entre un 12-20% porque es la mayoría de grasas que necesitamos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los menús que os he puesto de mediodía, que bueno, yo os estoy explicando un poquito pues lo que podemos aplicar aquí en España, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que pues en cada país hay una serie de pues, tradiciones gastronómicas y de alimentos que se utilizan más o menos y por lo tanto pues no se puede hacer todo igual. Pero para que veáis un poquito cómo podría ser una dieta mediterránea de la que nosotros aquí aconsejamos. Al mediodía podríamos hacer espaguetis con tomate y queso rallado, un bistec de ternera con ensalada mixta, pan y fruta. Otro día arroz con guisantes, con muslos de pollo al horno, con tomate abierto y con pan de acompañamiento y fruta. El tercer día están las lentejas, la legumbre con verduras, un poco de lomo a la plancha con ensalada de pepino, pan y fruta. El jueves macarrones con brócoli, pechuga de pollo a la plancha, con berenjena a la plancha, pan y fruta. El viernes hemos puesto otra vez las legumbres con pimientos rojos y verde, hamburguesa con patata, pan y fruta. El sábado arroz caldoso con verduras, con algo de marisco al vapor, pan y fruta. Y el domingo volvemos otra vez a tener legumbres, ensalada de judías blancas, tomate, cebolla y maíz, conejo pues con ensalada, pan y fruta, ¿no? Esto sería un ejemplo de cómo combinar todos esos alimentos que hemos dicho que forman parte de la pirámide. Y las cenas, si os fijáis, son un poquito más ligeras, ¿no? Espinacas salteadas con piñones y pasas, lenguado a la plancha con patata al horno, pan y fruta, una sopa con un puñadito de fideos, merluza con calabacín al horno, pan y fruta. El miércoles patata con coliflor, salmón al horno, con ensalada de germinados, pan y fruta. Ensalada de lechuga, tomate, pepino y cebolla, arroz a la cubana que es con huevo, pan y fruta. Ensalada tropical con algo de pasta, sepia a la plancha con verdura, pan y fruta. Y el sábado puré de patata con calabaza, cebolla, zanahoria, atún a la plancha con judías salteadas, pan y fruta. Y finalmente hay un ejemplo de ensalada de cuscús con verdura, huevo revuelto con espárragos, pan y fruta, ¿no? Un poquito para que veáis cómo lo podríamos combinar dentro de lo que es la pauta de dieta mediterránea. Bueno, teniendo en cuenta que sabemos por diferentes investigaciones que la dieta mediterránea es una aliada del corazón y que reduce colesterol, reduce pues el riesgo de obesidad,
reduce también el riesgo de tensión arterial. Creo que sería recomendable el que pudiera ser utilizada no solo en la zona mediterránea, sino en el resto de países. Bien, pues Okay. más o menos es lo que os quería comentar. Si tenéis alguna duda. Sí, claro que sí. Muchas gracias por su ponencia, maestra. Vamos a pasar con la ronda de preguntas y respuestas. Preguntan los participantes, ¿se puede usar el aceite de oliva para freír? Sí. Lo que pasa es que es muy caro. Nosotros aquí utilizamos el de maíz o el de girasol, por ejemplo, ¿no? El punto de fusión es muy elevado, aguanta 250 grados sin ningún problema. Lo que pasa que a esas temperaturas perdemos la vitamina C y por lo tanto, hay la vitamina C, perdón, la vitamina E con poder antioxidante y por lo tanto, pues aquí pues generalmente lo que utilizamos es el de semillas, pero se puede utilizar sin ningún problema. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Aquí tenemos otra pregunta. Preguntan, ¿el resveratrol solo se encuentra en el vino tinto o en algún otro tipo de vino? ¿Se recomienda a diario? A ver, ese fitoquímico lo encontramos en la piel de muchas frutas, ¿no? Lo podríamos encontrar en otro tipo de bebidas fermentadas. Lo que pasa que nosotros aquí en la área mediterránea, como productores de vino, pues se promociona el consumo de vino. Yo personalmente no recomiendo el vino, recomiendo más el sustituir ese aporte de fitoquímico por el consumo de fruta, verdura. Hay profesionales que durante un tiempo lo han estado recomendando, pero aquí en España ya no se hace. Es decir, que sí que es cierto que puede haber sustancias antioxidantes, pero quizás si hacemos el equilibrio, ¿no?, entre lo que nos aporta y lo que las complicaciones que nos puede dar, es mejor tampoco recomendarlo así a lo general. Por lo tanto, para mi gusto, yo nunca lo recomiendo y cuando lo explico siempre digo que no es un alimento recomendado, simplemente es un alimento que forma parte de la dieta mediterránea y que se ha de consumir de forma ocasional. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Tenemos un par de preguntitas más. Preguntan, ¿qué pasa con las personas que son intolerantes a la lactosa? Bueno, las leches que tenemos en el mercado ahora que se denominan sin lactosa, yo creo que son una buena solución. Lo que suelo hacer yo generalmente es primero ver si el consumo de yogures y de queso le sientan mejor que el de la leche en sí, ¿no? Muchas veces no toleran la leche, pero sí que toleran pues, los yogures. Pues bueno, vamos a tomar yogures, vamos a tomar quesos. Si no, el segundo paso es recomendarle la leche sin lactosa, ¿no? Que en los últimos años aquí en España pues bueno, ha crecido mucho su consumo y todas las marcas comerciales tienen su propia marca blanca, ¿no? Y si ya en los casos más graves realmente no tolera tampoco esa leche, pues tendrá que alternarla con las bebidas vegetales, que como comentaba antes la compañera, no es lo mismo, pero a nivel de calcio aportan más o menos lo mismo porque está suplementado. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Preguntan, la dieta mediterránea tiene mucha similitud con la dieta nórdica. La diferencia esencial es el consumo de aceite de oliva. En la nórdica se recomienda el aceite de canola. ¿Cuál es su opinión respecto a la dieta nórdica comparada con la dieta mediterránea? Bueno, son dos opciones diferentes y siempre hay que ver, ¿no? En cada país pues está claro que está su tradición gastronómica. Nosotros aquí defendemos la nuestra. El aceite de canola sobre todo tiene grasas poliinsaturadas, también lleva alguna monoinsaturada, pero generalmente lleva mucha cantidad de omega 6. Nosotros aquí con el consumo de aceite de oliva y el resto de alimentos que estamos comentando, como los frutos secos y las semillas, conseguimos que haya un balance de perfil lipídico adecuado, que esté pues todos los ácidos grasos dentro de ese porcentaje que hablábamos antes adecuado y sobre todo pues que los omega 6 no superen a los omega 3. Entonces para mí
bueno, pues como española que soy defiendo la dieta mediterránea, pero sí que es verdad que hay otras pautas que pueden ser igual de saludables. No hay que descartar ninguna. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Preguntan, si en la pirámide aparece el producto de origen animal en rojo o en menor cantidad, ¿por qué en el menú se incluye todos los días e incluso 2 veces al día? Porque el menú este que he puesto yo de ejemplo no tiene en cuenta las cantidades. Entonces, todo dependerá de la cantidad de la porción, ¿no? Por ejemplo, en los que he puesto, si al mediodía hay carne y al mediodía hay pescado, pues igual pues son 50 gramos de cada uno. Si fuera que al mediodía hay entrecot, a la noche pues no sería necesario que haya más proteína. Por lo tanto, todo va a depender un poquito de las cantidades que se consuman de ese proteico. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Tenemos un par de preguntitas más. Preguntan, ¿el aceite de semilla de uva se recomienda para cocinar a altas temperaturas? Nosotros aquí no lo utilizamos mucho. Ahora no me sé el punto de fusión, pero es un aceite que, si no me equivoco, tiene el punto de fusión más bajito y que no alcanza esas temperaturas tan elevadas. Para freír el mejor es el de girasol y luego pues el de oliva, pues quien pueda gastar, ¿no? el dinero, porque depende del país, el aceite de oliva es mucho más caro. Nosotros aquí tenemos unos precios mucho más asequibles, pero aún así, pues bueno, generalmente consumimos los más baratos para freír. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Tenemos una última pregunta. Preguntan, ¿hay estudios que revelan que el aceite de maíz puede aumentar los niveles de colesterol en sangre? ¿Qué opina de eso? El aceite de maíz. Bueno, ahora no los tengo delante de estos estudios. En principio, los aceites vegetales no tendrían por qué aumentar los niveles de colesterol, ¿no? Entonces, tendría que ver un poquito, pues ese estudio, qué tipo de factores tiene para determinar eso. Nosotros aquí lo que recomendamos es que de esas 3-6 cucharadas de aceite recomendado al día, pues que a lo mejor 2 puedan ser de aceite vegetal, tanto de maíz, de girasol, pero si se combinan diferentes aceites vegetales, no creo que haya riesgo de que aumente el colesterol en sangre. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Tenemos una última preguntita. Preguntan, ¿qué diferencia hay entre el omega 3 y el omega 6 y por qué el 6 no debe ser mayor que el 3? A ver, la diferencia que hay entre las dos grasas es sobre todo la estructura molecular. Las grasas omega 6, hasta cierta cantidad, sí que actúan como antiinflamatorias, pero cuando ya nos pasamos casi siempre es porque hay una ingesta de fritos, de rebozados, ¿no? Que está muy por encima de lo normal y encima pues hay menos omega 3. Ya esas grasas no tienen ese potencial antiinflamatorio, todo lo contrario, empiezan a ejercer ya una inflamación que podría ser perjudicial. Entonces es muy importante tener en cuenta que las grasas omega 6 también tienen función hormonal y en exceso incluso podrían aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer. Entonces es muy importante, por ejemplo, a nivel de suplementación, que las mujeres no abusen de aceites omega 6, como por ejemplo el aceite de onagra. Si hablamos solo de alimentación, con una alimentación normal, sin suplementación, no va a haber ningún tipo de problema. Es decir, que el omega 6 que pueda haber en los frutos secos, en las semillas, no es perjudicial. Hablaríamos de un exceso, sobre todo como lo que es el patrón de alimentación americana, ¿no? Con exceso de fritos, de rebozado, de pollo frito. Esto es lo que hace que se descompense. Aumenta el factor de inflamación y aumenta el riesgo de oxidación de las membranas celulares, por lo que al final el exceso de omega 6 acaba siendo degenerativo de las células.